bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tercer capítulo de este interesante libro, La batalla cultural de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Bueno, pues es casi obvio que al quitar la base de la sociedad como lo era la tradición, la costumbre, la religión, pues la sociedad queda con una sensación de desamparo. Entonces al individuo que conforma la sociedad le toca empezar a vivir como su corazón se lo indique, y no siempre lo que el corazón indica es lo correcto. Entonces sobreviene una cantidad de sistemas de sentido de los que las personas tienen que empezar a elegir cuál será el correcto. Y curiosamente la batalla cultural va tomando sentido allí donde todo ha perdido sentido. Entonces, como los lazos tradicionales perdieron la fuerza para ligar lo que mucho tiempo mantuvieron ligado, se necesitan entonces otros mecanismos pues para lograr de alguna forma que haya un sentido compartido en el mundo, así como en las sociedades premodernas. Entonces se inicia la búsqueda por encontrar algo que ayude a ligar la sociedad como en las sociedades premodernas. Pero esto que va a ayudar a ligar ese fundamento no puede ser sobrenatural como en la sociedad premoderna, debe ser algo humano y muy humano. ¿Cuál será entonces? Es el hombre, ya que cuenta con propias capacidades del saber y la razón. Y es esto justamente lo que dará paso a ese movimiento filosófico más característico de la modernidad, como lo fue la Ilustración. En otras palabras, es la salida del hombre de la oscuridad en la que se encontraba hacia la luz de la intelectualidad. Entonces, ilustrarse es iluminarse, es ver la verdad. Y es esa verdad la que le permite rehacer el mundo tal como él mismo lo quiere, con él en el centro. La Ilustración fue definida por Kant como la salida del hombre de la minoría de edad de la cual él mismo era culpable. Entonces, el hombre antes de la modernidad siempre fue niño y fue guiado por tutores, como lo fue la tradición, la costumbre y la religión. En el momento en que el hombre cree que su conocimiento propio puede reemplazar esos tutores, entonces comienza a conducirse no de acuerdo a la tradición, ni a las costumbres, ni a la religión, sino a lo que su corazón le indica, a sus propias capacidades. Es semejante ilusión de creer que de verdad él puede hacerlo basado en sus propios conocimientos, basado en lo que su corazón le indique, lo que encubre la batalla cultural. ¿Se dan cuenta? De pronto porque están cegados por el poder, no logran ver la batalla cultural que se está ejecutando. Aquí voy a leer textualmente algo que habló Immanuel Kant refiriéndose a aquellos que aún no habían salido a la mayoría de edad, según él, diciendo: ¿es tan cómodo ser menor de edad? Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Eso es lo que él creía, pero Agustín plantea que de pronto no es hoy en día un libro lo que dice que se debe hacer, pero sí una pantalla que le ahorra en todo tiempo la capacidad de razonar al hombre. Aquí Agustín también cuestiona, bueno, ¿no se ha también empezado a venerar prácticamente a todo intelectual o ideólogo? Y para muchos sus palabras se han convertido casi que en una doctrina. Entonces ahora nos encontramos frente a la fe en el conocimiento. Entonces, ¿de qué depende poder dominar al mundo? Pues depende del grado de conocimiento que se tenga acerca de ese mundo. Entonces, de esta manera se vuelve factible transformar, controlar, someter la naturaleza. Entonces, una vez dominada, transformada, sometida a la naturaleza, es muy factible que se pueda hacer lo mismo con la sociedad. Entonces, si antes era posible para la tradición, con la ayuda de la iglesia, poder mantener unida la sociedad, que hubiese una cohesión, ahora lo hará el conocimiento, pero tampoco actuará solo, sino que irá de la mano con el Estado, esa maquinaria estatal que va sin frenos al servicio de la nueva cultura ilustrada. Y es entonces cuando las costumbres ahora pasan a ser objetos de la legislación. Pero para que el Estado le pueda ayudar al conocimiento en esta labor, es necesario que haya una homogeneidad cultural, para que a su vez el Estado pueda proclamarse a sí mismo como un Estado-nación. Pues para lograrlo, el legislador sí o sí debe transformar cada individuo, transformarlo para que haga parte de un todo más grande. Es decir, que debe alterar la constitución del propio hombre para mejorarlo, según ellos. En otras palabras, el legislador debía encargarse de ilustrar a cada individuo de su sociedad.
Tremenda labor de un ingeniero cultural. ¿Y cómo lo hará? Pues lo logrará con cosas tan sencillas y básicas como fijar hasta el calendario de las fiestas populares que ha de tener dicha sociedad. También levantará una religión civil y deberá proveerle una bandera a dicha religión. Ese modito de operar como que lo estamos viendo en estos tiempos también, ¿no? Es justo en ese momento cuando se ve claramente la primera gran batalla cultural de la modernidad. Es que por una parte estaban los gobernantes tratando de educar a los ciudadanos, o mejor dicho, adoctrinarlos, pero a su vez estaban los defensores de lo tradicional, de las costumbres, y claramente no estaban de acuerdo con dicho adoctrinamiento. Y ahí vino una colisión que desembocó en la batalla cultural. Para tener gran ventaja, aquí es donde la Ilustración pone sus grandes esperanzas es en los sistemas educativos. De pronto quienes aún querían mantener la tradición no eran conscientes de que estaban en una batalla cultural, pero los ilustrados constructivistas sí la tenían re clara. Dieron una batalla cultural de una forma consciente. Primero, tenían identificado el enemigo, era la iglesia y la tradición. Contaban con un proyecto cultural, recambiar los viejos mecanismos culturales por unos nuevos mecanismos artificiales políticos sobre la cultura. Hicieron alianzas. Dichos aliados les ofrecieron mecanismos del Estado para reformar la cultura. Claramente que tenían un objetivo. ¿Cuál? Pues la mente del público que, según ellos, vivía en tinieblas. Por eso sus obras ya no están escritas solamente en latín para que solamente la pudieran leer otros filósofos, no, se interesan en escribirlas en otros idiomas para que el público en general las pueda conocer y puedan penetrar esas ideas en su mente. Pero aquí, la batalla cultural que da la Ilustración es doble, porque por un lado está buscando vaciar todo el contenido que le daba sentido a la sociedad tradicionalmente, y pues por el otro lado le toca buscar cómo llenar ese vacío que ahora queda. Entonces es curioso porque le hicieron pensar a los hombres, a la sociedad, a los ciudadanos, que ahora iban a empezar a pensar por sí mismos, pero realmente lo que empezaron fue a llenarlos de nuevas doctrinas, de nuevos dogmas, y es justamente el adoctrinamiento de esa llave maestra de lo que hoy conocemos como ingeniería social. Y es increíble que aquello que juraron destruir como era la iglesia y sus mecanismos, paradójicamente los terminan utilizando para poder hacer su trabajo de adoctrinamiento. Es que por más que odiaron la tradición o la religión, no pudieron prescindir de sus formas, porque es que todas las instituciones imaginables, si no se quiere que sean pasajeras, fugaces, deben reposar sobre una idea religiosa, porque solamente son fuertes y durables en la medida que son divinizadas. De lo contrario, por aquí pasó y no me acuerdo. Entonces lo que lograron es que los ciudadanos hicieran de la Declaración de los Derechos Humanos su evangelio, y de la Constitución política la religión por la que estarían dispuestos a morir. Entonces uno de los elementos a los cuales se sujetó la sociedad para no perder el sentido fue la razón. La razón que fue casi que divinizada, se volvió sagrada. Por ejemplo, la iglesia de Notre Dame. Antes una iglesia común, normal, que cumplía con las funciones de iglesia, se convirtió en el templo de la razón. ¿Por qué? Porque miembros de la Comuna de París solicitaron esa modificación, diciendo textualmente: la sola razón ahora tiene altares. Así lo quiere la opinión pública. Se ha acordado que la antigua iglesia metropolitana, o sea, lo que era Notre Dame, esté en adelante consagrada a la razón. Y así nomás. Pero así mismo como en la religión y en la tradición hay ángeles y demonios, ellos también hicieron los suyos. Ángeles, los héroes revolucionarios. Demonios, todos sus adversarios. Entonces la razón la vemos como ese fundamento que también usaron para religar a la sociedad. Y pues ahí, para que ninguno se les fuera a escapar, postularon también al pueblo como fundamento del orden político naciente. También otras de las artimañas utilizadas fue empezar a desnaturalizar los conceptos conocidos. Por ejemplo, el concepto de nación hasta ese momento era una comunidad etnocultural cuyos miembros se veían unidos por lazos familiares, una historia común y por una misma lengua. Nada que ver con el significado que ahora era una enorme región administrada por el Estado, que le ofrecen a un público que ni siquiera conocen ciertos ordenamientos legales y les brindan la oportunidad de acceder a ciertas instituciones públicas. Y pare de contar. Entonces, en vez de crear nuevos conceptos para esta nueva realidad que estaban viviendo, prefirieron dejar los antiguos conceptos porque a la gente eso le traía como
el recuerdo de lo que era el significado, mas no tenía el mismo significado. Fue esta la manera que encontró la sociedad moderna de tratar de religar el orden social en una sociedad que había perdido su sentido que ellos mismos le quitaron. Lamentable. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana, donde seguiremos con el subcapítulo llamado Hacia el surgimiento de la ideología. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.